Ahora vamos a hablar un poco de política internacional. Alguien que sabía mucho de política decía que la política que cuenta es la política internacional. Sí. Y sobre eso vamos a hablar con quién, Valentina. Bueno, ya tenemos en línea a Agustina de Tura. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la UBA. Ciencia política. Sí, disculpame, Agus, me vas a matar. Otra vez dije lo mismo. Se está especializando en América y Europa y también investiga en el Centro de Estudios de Políticas Internacional de Sociares UBA y su platónico es Martín Guzmán. Había que agregarlo. Datazo ese, su platónico es Martín Guzmán. ¿El horizonte es que siga siendo platónico, Agustina, o existe una posibilidad de cruzarlo en algún, no sé, algún evento o algo? Hola, hola a todos en el piso. No sé si me ven. ¿Me Sí, ven? sí, te vemos, te ¿Ustedes? vemos. Sí, sí, sí. Genial. Ahora te pongo cámara si Bueno, vos también ves estos hermosos rostros. genial. Con respecto a la pregunta, no voy a hablar de mi vida privada. Mira, ojalá algún día deje de ser platónico. Bien, todos tenemos esa... Me mató de Siempre... frente, Valentina. Sí, 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 es así. No puede tener secretos ella. No le cuentes nada porque te lo buchonea al aire. Encima no es que lo cuenta en un grupo de amigos, lo cuenta en la radio. Sí, sí, sí. No, pero es un tema que abarcamos. Cómo apareció como un sex symbol hace unos meses Martín Guzmán y bueno, Ahora, me parecía pertinente agregar. Qué deprimente. El mundo se va al demonio si Martín Guzmán es... No quiero enemistarme No. con nadie, pero lo que sí, como decía en ese momento, me alienta saber que una persona con problemas capilares puede ser un sex symbol, porque me da esperanza. Sí. Me da esperanza. Y bueno, pero no es esto, no vamos a hablar de caída del cabello acá, sino que vamos a hablar de política internacional. Como comentaba Valentina, Agustina es especialista en política internacional, en especial Europa y América Latina, el vínculo. Y la excusa de esta charla va a ser en principio las elecciones recientes en Madrid, para ver un poco cuáles son las implicancias internacionales y un poco cómo fue el campo de batalla de un conflicto, si se quiere, ideológico-político que se replica en diferentes lugares del mundo. Comentanos para empezar, Agustina, qué había en juego en las elecciones de Madrid, en ese lugar y en España, cuáles eran las ofertas electorales y cuál era el registro del discurso político y el debate político previo a esas elecciones. Bien, déjame aclarar algo al principio, y es que si bien yo voy a tomar a España como estudio de caso, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué nos importa una elección de un distrito de España? Porque ni siquiera es una elección general, sino que es de Madrid. Sino importa porque una, Madrid repercute mucho en la política española, y otra porque nosotros históricamente solemos ver a Europa, como también vemos a países de la región, ¿no? Solemos estudiarlo y verlo como ejemplo, y el accionar de los partidos, en este caso de Europa y en España, tienen muchos seguidores acá en Argentina, que después vamos a hablar de eso, entonces a veces lo toman como ejemplo a seguir, ejemplos polémicos a seguir. Aclarando esto, para la gente que nos escucha y, y bueno, que entienda mejor por qué vamos a hablar de esto, voy a tu pregunta. Bueno, las elecciones de Madrid, para empezar vamos a decir que Madrid es el distrito más rico y el centro político de España. Vendría a ser, si lo comparamos con Argentina, vendría a representar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hubieron elecciones el martes pasado y bueno, los resultados dieron que ganó la derecha. Algo que tiene muy presente la política española es que sí la podemos dividir en izquierda y derecha. Sí podemos hacer un mapa político de España y podemos dividir en izquierda y derecha los partidos claramente, algo que en Argentina a veces nos cuesta, ¿no? Porque tenemos al peronismo, que es un movimiento que abarca todos los lados. Bueno, entonces, como dije antes, en estas elecciones ganaron las derechas, pero bueno, los candidatos eran tres partidos de derecha, los candidatos principales, y tres de izquierda. Gobernaba la derecha en Madrid, en estas elecciones vuelve a ganar el partido que gobernaba, pero hay una particularidad, y es que hay un auge, podríamos decir, de la extrema derecha en España. La extrema derecha son por lo general partidos antisistema, partidos que se oponen a la democracia, así como que se oponen a un montón de derechos civiles que nosotros consideramos hoy en día como lógicos, necesarios e incluso a veces naturales. Bueno, la extrema derecha se opone a eso,
y hoy podríamos decir que en Madrid hay un avance, y en España en general hay un avance de la extrema derecha que repercute en la forma de hacer política de los demás partidos. O sea que, digamos que se puede decir que hay un corrimiento del eje ideológico hacia la derecha, pero ¿eso ocurre en España o es síntoma de algo que ocurre a nivel europeo en su conjunto? Bien, bueno, podríamos decirlo que ocurre a nivel europeo en general, pero no solo es un corrimiento a la derecha, ¿no? Como decíamos acá en Argentina, en América Latina, que decíamos, en los últimos años hubo un corrimiento a la derecha, sino que estamos hablando de algo más grave, que son las extremas derechas. Esto que yo te explicaba antes, son partidos antisistema, partidos que se oponen a cualquier derecho de minorías, a cualquier derecho que intente igualar el mapa social. Eso es aún más peligroso y hay un auge no tanto en no solo en España, sino también en Italia, en Reino Unido, en Francia, y eso hay que analizarlo muy serio porque en América Latina estamos viendo emerger estos cuadros, ¿no? No sé si se les ocurre cuando escuchan esto, cuando les digo estos ejemplos de extrema derecha, Sí, no sé si se les es ocurre algo algún que nombre acá hablamos acá. de vez en cuando respecto a la polarización, digamos, la radicalización del espectro ideológico, generalmente para la derecha, cuando las centro izquierda en todo el mundo deja de dar respuesta a las masas populares, llamémoslo así. Y esas masas, muchas veces de trabajadores, clase media baja, termina yendo a apoyar a alternativas, ni siquiera lo que llamamos derecha moderna, derecha, digamos, centro derecha, que en Argentina sería un Macri, sino Macri no, sí. Claro. Sino una derecha arcaica, en el sentido que es una derecha que está, este, digamos, que como decís vos, va en contra de conquistas de los derechos civiles, conquistas, o sea, tiene tintes xenófobos, entonces eso es, digamos, es muy complejo porque ese tipo de derecha arcaica muchas veces termina dando respuesta, mal que nos pese y siendo muy grave esto, a derechos laborales. Eso pasa en algunos países del este europeo, en el que las derechas, insisto, arcaicas, más viejas, terminan teniendo un discurso para los laburantes, cosa que no tiene o perdió, a mi juicio por lo menos, cierta centro izquierda. Entonces, bueno, hablando de ejemplos, y en Europa está el caso de Le Pen. Le Pen, justamente muchos progres franceses en las últimas elecciones tuvieron que taparse la nariz y tragarse el sapo y votar a Macron porque era, digamos, el menor de los males. Era la derecha moderada, la derecha moderna, y después tenías la otra que era racista, bueno, ya abiertamente fascista. Entonces, a mi juicio, parte del fracaso de los movimientos progresistas es que hoy tengamos que elegir, en muchos lugares del mundo, haya que elegir entre el menor de los males, o sea, la derecha moderada o la derecha radicalizada. Bueno, en Alemania, ¿no es donde ganaron 18 bancas el año pasado? Bueno, por eso, pensá que en Alemania Merkel te está haciendo la izquierda ahora, le está diciendo, están tratando de contener a los radicalizados, a los que en el contexto de la pandemia eran antivacunas y demás. Bueno, en España el partido Vox. Ah. Es un poco lo que estás diciendo vos, ¿no, Agustina? Exacto, sí, y vos bien decías que hay un problema de la izquierda que no logra representar a esta clase de trabajadores. Y para eso hay que ir un poco más atrás, hay que hacer un contexto histórico, y en 2008 hubo una crisis mundial, producto de una crisis financiera muy grande que hizo tambalear todos los sistemas del mundo. Quizás acá en Argentina no lo sentimos como una crisis que pesó mucho. Nosotros en Argentina estábamos en otros conflictos, el conflicto del campo fue marcado por el 2008, pero en Europa se sintió muchísimo, y esta crisis económica que repercute en una crisis social, también obviamente repercute en una crisis del sistema político, hay una crisis de representación, y ante esta crisis de representación de los partidos tradicionales, surgen nuevos partidos. En España, cuando analizamos España, antes había un bipartidismo claro, Partido Popular, derecha, Partido Socialista Obrero Español, izquierda. Después del 2008 y toda esta crisis, 2011 está el movimiento 15M y empieza a surgir, se empieza a formar Podemos. No sé si lo tienen a Podemos, pero es un partido de izquierda, más a la izquierda del PSOE, que incluso tenía muchos cuadros Podemos que miraban con buenos ojos lo que pasaba en América Latina y se inspiraban del peronismo, del kirchnerismo, como ejemplo y bandera para llegar a España.
Y con este surgimiento de la izquierda que avanza en España, también surgen las derechas. Proponen una derecha más de centro que Ciudadanos, es el Partido Ciudadano, pero al no dar respuesta, surge también esta crisis de representación social, de representación política, crisis social y económica, surgen también los partidos de extrema derecha, como bien explicabas, que estaba pasando en toda Europa. En España tenemos a Vox, efectivamente, y son muy peligrosos porque año tras año están creciendo más. En 2008 Vox era un chiste en España, en 2018 lo dije, era un chiste en España, se reían, era como, ay, estos fascistas, ¿quién los va a votar? Perdón que te interrumpa, pero es un poco lo que pasó con Trump, acá, viste que decimos, era una joda y quedó. Bueno, así funcionan. Funcionan como hasta medio payasescos. Berlusconi en Italia, hace ya unos cuantos años atrás, que parecen que en realidad son personajes medio payasescos, y justamente desde ese lugar de la poca seriedad es que van generando capital político, y muchas veces, de nuevo, terminan captando el discurso o la actitud antisistema. O sea, antes, hace décadas atrás, en los 60s, en los 70s, antisistema era ser de izquierda. Ahora, antisistema es ser de derecha radicalizada. Entonces, esa gente que realmente se siente excluida y que la centroizquierda le dice, no, mantengamos el statu quo, le viene el discurso de estas extremas derechas que dice, no, el sistema es una porquería, hay que cascotearlo, y se siente más identificado con eso. Y en ese combo vienen el racismo, la discriminación, el sexismo y demás. ¿Lo ves así? Sí, totalmente, coincido. De hecho, estos partidos yo podría decir que estos partidos son hijos de Trump. Como que Estados Unidos es una hegemonía mundial, marca mucha línea, sobre todo en Occidente. Y lo que decía Trump replicaba en Europa, como también replicaba en América Latina. Como sabemos, Vox es un ejemplo del discurso Trump en España. En América Latina tenemos a Bolsonaro, que seguía todo lo que decía Trump, y es muy peligroso. ¿Y por qué yo mencionaba que antes Vox era un chiste y hoy ya no lo es? Porque está consiguiendo cada vez más bancas, hoy gobierna Madrid, yo les explicaba que Madrid es un distrito muy importante para España, hoy en estas elecciones, si bien va a gobernar el PP, va a necesitar el apoyo de Vox, por lo tanto Vox va a condicionar el programa político, tiene ese poder. Y acá en Argentina hay muchos cuadros. ¿Por qué estudiamos España? Para ver también cómo se refleja acá en América Latina, y acá en Argentina hay muchos cuadros que siguen muy de cerca. De hecho, con esto de la pandemia, que la pandemia vino a potenciar el hartazgo social, porque vino a potenciar las desigualdades, la pandemia es algo que no nos esperábamos y nos está pasando a todos, hay muchos partidos que están apostando a esto, ¿no? A apostar a un discurso más emocional, a levantar las frustraciones y levantar estas banderas de cada vez más rechazo al que piensa diferente, y a proponer mis medidas y a defenderlas a rajatabla. Y hay cuadros políticos que cada vez están radicalizando más, podríamos decir. Vemos que Macri cada vez se alinea más a la derecha, a su vez tenemos al PRO que apuesta a cuadros bastante polémicos como Patricia Bullrich. Milei, por ejemplo, no es del PRO, no. Milei, que es un personaje que se propone como libertario, liberal, y defiende el liberalismo a rajatabla, también junta adolescentes en plazas y gritan contra la izquierda totalmente. Por eso, hoy esa es la tragedia de la que, a mi juicio, la centroizquierda tiene mucha responsabilidad, que es canalizar la frustración y las demandas de los que están en contra. Es decir, hoy ser rebelde es ser de esas derechas, medio payasescas a nuestro juicio, pero hoy ser rebelde es ser de derecha, eso es trágico. O sea, ¿a dónde vamos? O sea, por eso tenemos que tratar de conservar aún lo feo, lo malo que es el statu quo, tenemos que conservarlo, porque los que tienen chances de modificar ese statu quo lo van a modificar en un sentido que no nos gusta, o sea, en un sentido aún peor del que está. Sí. Sí, exacto. Sí. Te escuchamos, sí. Sí, coincido con vos en esta reflexión que haces. Sin embargo, creo que no sé si las las izquierdas o las centroizquierdas no logran dar demanda. Yo creo que acá en América Latina sí han logrado responder a las demandas sociales,
y ampliar la base de derechos adquiridos. Yo creo que sí, lo vimos esto es opinión personal, pero lo vimos durante las décadas de los gobiernos populares. Sin embargo, creo que hay un déficit en la manera de poder apostar a la ofensiva política a la hora de nuestras propuestas electorales o nuestras propuestas más de cara a las próximas elecciones. Creo que en ese sentido la derecha tiene una organización y un aparato mucho más fuerte, obviamente también un blindaje mediático, situación que también se ve en Europa, y es por eso que ellos tienen la capacidad de marcar agenda, y la marcan en el sentido que quieren. Si ven que la izquierda está logrando dar respuestas, pero la gente no logra, creo que no se logra analizar, relacionar estos derechos adquiridos con esta forma de hacer política. Hay como un desfasaje, ¿no? En esto. Y creo que las derechas entran en ese juego y lo que está mal lo potencian y dicen, no, la culpa la tiene la izquierda, la culpa la tiene la izquierda. Hoy, por ejemplo, repito, el hartazgo social... Sí, continúa. No, decía que el hartazgo social de la pandemia está potenciando muchos sentimientos negativos, y las derechas están aprovechando esto y están instalando mucho en la agenda esta discusión de libertad o dictadura, ¿no? Los gobiernos que proponen, no sé, mayor cuidado, mayores restricciones en la circulación para evitar los contagios, etcétera, según las derechas hoy nos están encerrando y están atacando nuestra libertad, y son gobiernos autoritarios. Ya escuchamos el famoso término infectadura, y esto parece una tontera, nos reímos hasta que Bullrich alcanza votos, por así decirlo, ¿no? Sí. Perdón que dé nombres, pero acá damos nombres todo el tiempo. Me parece que es bastante gráfico el ejemplo de Sí, decís Bullrich, ya estás diciendo, okay. Estás describiendo muchos rasgos políticos psicóticos con un apellido nada más. Acá hay un debate, digamos, me gusta a mí plantear, acá lo solemos plantear en esta mesa, el debate de por qué, digamos, esos movimientos populares de la primera década del siglo XXI en América Latina perdieron la iniciativa y perdieron parte, como decís vos, del sustrato popular que los apoyaba, que terminó alguna parte derivando en estas formas de derecha. Una de las hipótesis y de las realidades más que hipótesis es lo que nombrabas vos recién, que es la capacidad de generar sentido, y sobre todo generar sentido común que tiene la derecha, en realidad vos sabés que está mal, pero ellos te hacen creer que estás mal, no por lo que realmente estás mal, sino porque, se robaron todo y ese discurso. Y incluso cuando te va bien, te hacen creer que te va bien por motivos diferentes a los que realmente te va bien. Es decir, es mérito tuyo y no es realmente porque hay una política económica que incentiva el consumo y el bienestar de las mayorías. Entonces, por un lado, ese súper herramienta comunicacional y discursiva que es generar sentido común, que es el dispositivo ideológico. Y por otra parte, y ya del lado de los movimientos populares o de izquierda, que es terminar, una vez que llegaron a los lugares de decisión, al gobierno del Estado, incurrir en cierta burocratización y cierta comodidad de no seguir profundizando las transformaciones. Entonces, cuando vos profundizás transformaciones, obviamente vas a generar adversarios y vas a generar conflicto, en realidad vas a poner sobre la mesa conflictos que ya existían, pero también le vas a estar dando a los que están en contra del sistema una causa en la cual encuadrarse. Y esos rebeldes, esos antisistemas, ya no se van a ir con los Milei, se van a venir con vos porque vos les estás mostrando que el statu quo es injusto y que hay que modificarlo. ¿Cómo ves esas hipótesis nuestras, Agustina? Sí, creo que hay un gran déficit en las izquierdas o en los gobiernos populares, como lo quieran analizar, para poder crear un sentido común. Poder relacionar política con transformación social, con construcción social. Mientras tanto, las derechas aprovechan esto, mientras no están en el gobierno claramente, aprovechan esto para generar un sentido, para apostar a un sentido antipolítica, apostar a un individualismo cada vez más fuerte. Acá se vale mucho del sentido de yo gano lo que gano porque lo logro con mi propio esfuerzo, cuando en realidad no es así.
si bien hay esfuerzo individual, vivimos en una sociedad, estamos gobernados por un determinado gobierno y todo eso influye en nuestras maneras de vivir, nuestras formas de vivir. Y sí, en ese sentido, las izquierdas están bastante desorganizadas. Yo hace poco estudiaba esto y llegué a la conclusión de que las derechas a nivel mundial, o al menos en Occidente, están organizadas en un determinado discurso que aplican quizás de manera un poco diferente según el contexto de cada país, pero la aplican casi igual. Hoy, como decía antes, hoy están apostando muchísimo al discurso de la libertad frente a autoritarismo. Y lo vemos acá con Macri, que por ejemplo el otro día tuiteaba a favor de la libertad en Argentina y que los populismos vienen a atacar esto, bueno, lo vimos en Twitter. Lo mismo, vemos el mismo sentido con diferentes palabras, pero defender la libertad frente a un determinado autoritarismo, lo vemos en Italia por parte del partido 5 Estrellas, el movimiento 5 Estrellas, que es de extrema derecha. Lo vemos en Vox. La campaña de Madrid, la derecha la marcó en estos términos, libertad versus comunismo directamente. Entonces vemos como un hilo conductor de todas las derechas organizadas en un determinado discurso para poder formar un determinado, a su vez, determinado sentido común. Las izquierdas no tienen esto, las izquierdas están bastante desorganizadas y creo que ahí nos ganan, o ganan en ese terreno. La ventaja que tienen ellos es que, digamos, además de tener lo que en la política llamamos los fierros para instaurar un discurso, es decir, no solo tenerlo organizado discursivamente, sino que sea performativo, o sea, que sea pregnante, que llegue a millones de personas y que llegue efectivamente a través del constante goteo informativo o ideológico, está la cuestión de que es más fácil articular ese discurso con la experiencia inmediata de las personas, es decir, una persona que digamos, no tiene por qué tener capacidad de abstracción o de generalización, vos le hablas de su experiencia cotidiana, su experiencia inmediata, y la experiencia inmediata de una persona, ¿cuál es? El individuo. Y bueno, entonces les es más fácil explicar el mundo a través de las coordenadas del individuo, y por lo tanto ahí te cuelan todo, porque no es lo mismo la libertad mía o tuya que la libertad de Techint. Entonces, cuando te dicen defendamos la libertad y te explican que no, que a vos te van a venir a sacar los ahorros y qué sé yo, te hacen creer que es tu libertad la que está en juego. Y no, está libertad de los grandes, digamos, cuando hay movimientos que intentan combatir privilegios. El discurso de la propiedad privada. Bueno, por eso, me acuerdo Galeano en alguno de sus libros decía que en la campaña de Chile le hacían creer a las sirvientas que si ganaba el comunismo le iban a sacar el vestido de noche que habían podido comprar con sus ahorros, ¿entendés? Entonces, como que eso era la lucha por la propiedad privada y no la estatización del cobre, que es lo que realmente se trata. Entonces Milei te quiere hacer creer que estás luchando por tu libertad de elegir el color de auto que te podés comprar, cuando en realidad estamos hablando de la libertad de los formadores de precio de cobrarte 1 kilo de carne 1.000 pesos. No sé si lo ves así, Agustina. Sí, exacto. Sí, lo veo así, como que ellos transforman, ellos le dan sentido a la palabra o al significante vacío de libertad. Y tal cual, no hacen diferencias. Es la libertad como si la libertad fuera un concepto abstracto que no repercute en determinadas coyunturas, determinados contextos. Lo mismo lo podemos analizar, el mismo modo de análisis lo podemos hacer en este término de la meritocracia, ¿no? En esta apuesta por el mérito individual, que es con tu propio trabajo y tu propio esfuerzo puedes alcanzar lo que quieras, proponen ellos, siempre y cuando el Estado no te limite esas libertades, y sin embargo vemos que no, que si bien la meta parece igual para todos, la meta, ponerle, por ejemplo, vivir bien parece igual para todos, a la hora de arrancar, si lo ponemos en términos de una carrera, a la hora de la línea de largada de la carrera es diferente para todo el mundo. No es lo mismo alguien que nace ya siendo heredero de fortunas que alguien que viene de una familia pobre, por ejemplo. Claro, no va a tener, por más que se esfuerce igual o el doble, no va a tener lo mismo. Entonces, ahí ya podemos cuestionar el término de la meritocracia. Sin embargo, las derechas no hacen estas diferencias, ¿no?
podríamos seguir hablando un rato largo sobre esto que a nosotros acá siempre nos ha venido apasionando y es un tema recurrente en este programa. Para ir redondeando, ¿cuál es el poroteo, digamos, de Madrid y de Europa? Es decir, después de estas elecciones, ¿está fortalecida la derecha extrema? ¿Cuál es el calendario electoral próximo? Es decir, ¿cuáles son las próximas contiendas en el viejo continente, que obviamente, como decís vos, marcan un ritmo ideológico a nivel mundial? ¿Y qué horizonte ves vos en un futuro cercano en esta batalla? Bien. Bueno, con respecto a las contiendas electorales, podemos esperar en Francia 2022, en España 2023, o sea, acá en los próximos 2 años. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el sistema político español es parlamentario. Por lo tanto, el gobierno sale de los acuerdos que hagan los parlamentos. Y si los partidos que integran los parlamentos mañana dicen no nos gusta más este gobierno, vamos a crear otras alianzas para alcanzar la mayoría y proponer otro gobierno, lo pueden hacer. Es lo que pasó en Madrid. Madrid se supone que las elecciones iban a ser en 2023 y sin embargo fueron la semana pasada. ¿Por qué? Porque tuvieron que adelantarse ante una posible, lo que ellos llaman moción de censura, que es que los diputados, diferentes partidos digan no nos gusta más este gobierno, nos reunimos, juntamos más votos nosotros, creamos una nueva mayoría y proponemos un nuevo gobierno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, con respecto al avance de las extremas derechas en Europa, yo creo que se están fortaleciendo, pero a la par también se fortalecen las derechas tradicionales. Entonces hay que hacer un doble análisis acá. Si bien hay que analizar bien las extremas derechas y temerle un poco y tratar y evitar de que sigan creciendo, hablo tanto en Europa como en América Latina, también hay que tener cuidado en esto de que nos ponen a una derecha tradicional y a una extrema derecha que vendría a ser el monstruo que viene contra todos nuestros derechos, para quienes pensamos en términos más de izquierda o más de centro puede ser. Entonces la gente termina votando ante el miedo de la extrema derecha, terminan votando a la opción menos peor, que vendría a ser la derecha tradicional. Vos mencionabas el caso de Francia, que tienen a Le Pen, que es la extrema derecha, y en las últimas elecciones votaron a Macron para que no ganara Le Pen. Entonces ahí hay que como sospechar de esto, ¿no? ¿No será también una creación del propio establishment económico que financia diferentes partidos para que representen sus intereses, que apuestan a crear una extrema derecha como monstruo para que la gente traslade sus votos a la opción menos peor, que en este caso son las derechas? También hay que tener cuidado con eso, porque en Argentina puede también pasar, ¿no? Que ante el miedo de que gane una Bullrich, terminemos votando un Larreta. Es la vieja estrategia del policía bueno y el policía malo, ¿viste? O sea, están de acuerdo ellos dos y este es el malo, que yo quédate conmigo, y terminás votando a alguien que estoy de acuerdo con lo que decís vos, que no estamos muy seguros de cuál es el peor de los males, porque por un lado, o sea, todos tienen sus matices, incluso las extremas derechas, como te decía antes, en algunos países cobran formas más laboristas, es decir, con ese discurso discriminador y xenófobo, muchas veces terminan dándole derechos a los trabajadores. Incluso en política exterior, pensemos que Trump, siendo lo que fue, tuvo una política exterior más conservadora, si querés, más amigable con el resto del mundo que Biden. Biden inclusive para adentro, porque levantó Detroit, digamos, un lugar que era la cuna del trabajo. Ahí tenía como dos corrientes, justamente dentro del Partido Republicano se pueden ver esas dos corrientes de derecha más moderna, más liberal, más pro Wall Street, y la derecha más arcaica, tipo Trump, pero Trump, digamos, para llegar ahí arriba, digamos, tuvo que transar con otras líneas del Partido Republicano, entonces, digamos, no puedes llevarte de punta con Wall Street, pero por eso, incluso en política exterior, Trump, creo que fue su último discurso, dijo, me voy sin haber bombardeado ningún país, y es verdad, o sea, una semana cuando entra Biden, viene Biden y bombardea, no me acuerdo dónde, que Siria. Sí. Entonces, por eso, tampoco está tan claro cuál es el mayor y el menor de los males. O sea, a mí no me cree, si bien es más repulsiva, más repulsiva Patricia Bullrich que Larreta,
no estoy tan convencido que una presidencia de Larreta sería mucho menos grave que una de Patricia Bullrich. Claro, no. Creo que para los sectores trabajadores o las clases medias y bajas, las clases populares sería lo mismo. Una Patricia Bullrich o un Larreta. Quizás más o menos represión, pero las medidas económicas siempre van a ser en contra del pueblo. Creo que en eso no hay mucha diferencia, porque siguen un mismo modelo económico. Son distintos modales, pero el proyecto económico, el proyecto de modelo de país es el mismo. Agustina, nos estamos quedando sin tiempo, te agradecemos mucho tu disposición y todo lo que nos has enseñado sobre la política internacional y europea. Si te parece, más adelante podemos hacer un nuevo encuentro y seguir hablando de estos temas que, insisto, que a nosotros nos interesan mucho. Excelente, muchas gracias por invitarme, estuvo muy buena la charla, así que quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Pasaba Agustina Tura, columnista de lujo de nuestro programa. Nosotros vamos a ir a una tanda y cuando volvemos, un montón de cosas que te van a cambiar la vida, datos sin los cuales no sé cómo hiciste para vivir hasta ahora.